Continuamos con el licenciado en Economía Miguel Jairala. Miguel es licenciado en Economía y, para no abundar en tantas cosas, analista económico senior del IPCBA, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La conferencia de Miguel es la participación de la producción en el valor de integración de la res, consumo y exportación. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer a Confederaciones Rurales Argentinas por la invitación a mí personalmente y al IPCBA para participar de este panel. Y básicamente queremos... ¿A dónde apunto con esto? Bueno, tengo que esperar que me ponga la presentación, creo, ¿no? Bueno, mientras tanto sigo hablando, así no perdemos tiempo. Ahí está. Bueno, perfecto. Lo que vamos a caracterizar un poco es cómo está la situación del sector bovino en la actualidad, porque han habido muchos cambios en los últimos años, pero... Ahí estamos. Ahí entendí cómo funciona. En los últimos años han habido muchos cambios y la exportación ha vuelto a tomar un porcentaje interesante de participación en lo que es la participación, digamos, perdón la redundancia, en la demanda agregada de carne vacuna argentina. Estamos produciendo aproximadamente, tonelada más, tonelada menos, unas 3 millones de toneladas equivalente a res con hueso por año, de las cuales estimamos exportar en este año 2019 aproximadamente el 25% de esa producción, volviendo a niveles de participación de la exportación que no se registraban más o menos desde el año 2005 a la fecha. Han habido muchas medidas restrictivas de lo que es la exportación de carne en el gobierno anterior, todos las conocemos. Durante muchos años también ha existido un tipo de cambio que no era competitivo y en este último año se han dado las condiciones para la cual la exportación vuelva a tomar vuelo. Esas condiciones, aparte de las mencionadas a nivel local, incluyen una condición muy importante a nivel internacional que la estamos viendo aquí en esperen que le agarre la mano, en este segundo gráfico, ¿no? Este amarillo es la participación de China en nuestras exportaciones. Es aproximadamente 3 de cada 4 kilos que exporta la Argentina están dirigidos a la República Popular China. Por más que hubiésemos tenido todas las condiciones favorables desde el punto de vista económico local para exportar más y con menos restricciones, si no fuese por la demanda china que ha sido explosiva en los últimos años, seguramente nuestras exportaciones no estarían al nivel tan alto que hemos alcanzado este año, donde esperamos estar cerca de las 700.000 toneladas equivalente a res con hueso. ¿Cómo impacta esto en los precios? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos una cuestión, a grosso modo, que caracteriza la demanda que se traslada a ustedes como productores. El consumo interno, que es ese 75% de la demanda aproximadamente, consume principalmente animales livianos que en buena medida pasan por sistemas de engorde intensivo conocidos como feedlots. La demanda china, por el contrario, demanda cortes al rojo, o sea, básicamente con un nivel de grasa mucho más bajo, por lo cual la industria ha encontrado como materia prima de relativamente bajo costo para abastecer esta gran demanda de China, la vaca como la categoría predilecta. O sea, tenemos animales livianos del lado de la demanda de consumo, la vaca como la demanda de exportación de nuestro principal mercado, que hoy es por lejos China, y nos queda por último la tradicional materia prima de exportación, que era el novillo pesado. Entre la escasez de novillo pesado que tenemos en nuestro país, básicamente desde la liquidación tan fuerte entre las medidas restrictivas y la sequía que se dio allá por los años 2008 a 2011, tenemos la mitad de los novillos en el stock de lo que teníamos en el año 2006-2007. Eso, combinado con una demanda europea que está bastante planchada, o sea, la economía europea no se ha recuperado de la crisis de aquellos años, justamente 2008-2009, y los precios en Europa son muy bajos, hace que la demanda por el novillo no sea tan fuerte como es la demanda por la vaca hoy en día para satisfacer la industria de exportación. Aquí debajo tenemos gráficos con los precios. Perdón si yo los tapo, pero el que tengo más cerca para indicar con el puntero es el que tengo de mi lado. Y tenemos aquí en la categoría novillo que el precio en la Argentina, a partir de la devaluación tan fuerte que se inició y todavía sigue lamentablemente a mediados del año pasado,
de tener un precio similar al de Uruguay y cercano al de Australia y notablemente superior al de Brasil, hoy ha convergido sensiblemente a la baja y el precio está mucho más en línea con Brasil que con Uruguay y Australia. O sea, es barato hoy el novillo en la Argentina medido en dólares por kilo gancho. La vaca siempre tuvo un precio mucho más bajo en la Argentina que en otros países competitivos, siempre fue un animal más que nada proveniente de los descartes de los campos de cría más que un animal pensado como productor de carne. Por eso, a diferencia por ahí de otros países, principalmente citaría el caso de Australia e incluso Brasil, donde se produce vaca como un animal productor de carne con esa intención desde su diseño, digamos, productivo, en Argentina más que nada fue una categoría con un rezago de precios muy fuerte respecto al novillo. Pero ¿qué ha pasado? Si vemos los últimos meses, mientras el novillo queda estancado, la demanda china ha tirado fuertemente el precio de la vaca, incluso medido en dólares para arriba. A pesar de la caída del tipo de cambio, la demanda china ha traccionado muy fuerte sobre el precio de la categoría vaca y hoy la tenemos mucho mejor posicionada en términos relativos a lo que era varios años atrás en relación al novillo. O sea, ustedes como productores pueden vender con un diferencial de precios bastante más acotado que el que se hacía, por ejemplo, en 2009, donde con una vaca no se compraba ni un par de zapatillas, y hoy la vaca tiene un valor bastante interesante para lo que es el productor. ¿Qué estamos pensando más o menos desde el IPCBA? Que tenemos una situación estable en términos productivos para nuestra ganadería. Más allá de cualquier cosa política que pueda suceder en las elecciones, bueno, está bastante definido, digamos, lo que es ganadería ya está definido en la matriz productiva, o sea, no se puede improvisar en ganadería y ajustar la producción con meses de diferencia. La producción del 2020 está jugada y está básicamente determinada por el stock que vamos a dejar para el año que viene. El stock va a ser bastante similar, más allá de lo que se habla mucho de que China lleva muchas vacas y eso haría caer el stock. No es tan así. Por supuesto que afecta el rodeo de vacas, que ha dejado de crecer en los últimos 2 años con la mayor faena de China, pero también China, por la naturaleza de su demanda, se está llevando las vacas más viejas y de menos eficiencia productiva, por lo cual podríamos llegar a decir, sin temor demasiado a decir una pavada, de que con 1 millón de vacas menos podría producirse la misma cantidad de terneros solamente pasando de una eficiencia de marcación del 62 al 65%, que son cosas perfectamente logrables para la Argentina y lo demuestra la serie histórica de eficiencia de los rodeos de cría, donde de niveles superiores al 70% en la década de los 90, no hemos bajado del 58% en los peores años de sequía, por lo menos en la región pampeana. ¿Cómo va a estar compuesta esta demanda que va a ser prácticamente, que tiene que responder prácticamente una oferta muy similar a lo que ha sido la oferta disponible para este año 2019? El consumo interno va a estar prácticamente quieto, no se va a recuperar porque difícilmente la situación económica y la distribución del ingreso mejore a corto plazo en la Argentina. Por lo menos tenemos que seguir pensando en un 2020 con un consumo bastante retraído, en niveles similares a los del año 2019, que estamos en 52 kilos, 53 kilos, vamos a ver dónde terminamos. El resto tenemos que canalizarlo a la exportación. El problema es que hay un solo mercado que hoy realmente es agresivo y está creciendo, no solamente comprando carne argentina, sino también en sus compras de carne australiana, de carne del Brasil, de carne de Nueva Zelanda e incluso de carne de Uruguay, que hoy está con un problema de competitividad bastante severo. Y ese mercado es China, o sea, todo lo que crezcan nuestras exportaciones para absorber la poca oferta además que va a haber, pero que va a ser un poquito superior la producción el próximo año, estimamos, más que nada explicada por una mayor faena, va a estar destinada a China, que va a seguir creciendo en lo que es su importación de carne argentina en aproximadamente un 15% adicional a los ya altos niveles que está comprando en la actualidad. La limitante más grande que tenemos para venderle más carne a China es el número de plantas habilitadas. Se sigue manteniendo en 23, incluso en estas últimas semanas, ha habido un problema con uno de los establecimientos que ha sido deslistado por las autoridades chinas, por lo tanto estamos en 22 establecimientos de faena en la actualidad habilitados para hacer faena y o ciclo completo con destino a la República Popular China. Y estos establecimientos están trabajando a niveles de uso de la capacidad cercanos al 100%, o sea,
Donde está China metido en el medio, la industria funciona casi a pleno. Y como ilustración tenemos acá dos gráficos debajo, qué porcentaje de la faena total son las vacas faenadas, solamente en la categoría vaca me estoy refiriendo, en estos establecimientos que están habilitados para exportar a China, y estamos hablando de niveles ya cercanos al 17-18% en los últimos meses. Y acá comparamos los primeros 6 meses de los años 2009, la faena más alta de los últimos años en la Argentina, cuando fue la liquidación tan fuerte con la sequía de aquellos años 2008 y 2009, y cómo fue la faena de estos 23 frigoríficos habilitados para exportar a China en aquel año 2009 y cómo fue ahora. Vemos que creció un 12% la faena de estos 23 establecimientos habilitados para exportar a China, cuando la faena total del país ha caído en un 17%. O sea, tenemos mucha capacidad ociosa en todos esos segmentos industriales que abastecen al mercado interno y a mercados de exportación que no son la República Popular China. Hoy tenemos una condicionante muy fuerte que es un solo mercado para nuestras carnes que esté en una demanda vigorosa, fuerte y creciente. Ese mercado es China porque tenemos nuestro principal mercado, que es la Argentina, el mercado interno, con un consumo que ha caído cerca de un 10% con respecto del año 2018 y más de 15 kilos con respecto a los niveles que teníamos en los años 2011, 2013, donde las restricciones hacían exportar muy poco, pero también teníamos un consumo cercano a los 70 kilos. Hoy ese consumo está en 52, 53 kilos. Parte de ese excedente productivo que no se coloca en el mercado interno ha ido a la exportación y casi la totalidad de ese excedente que ha ido a la exportación ha ido a China, y China ha empezado en los últimos meses incluso a absorber carne que antes iba a otros mercados. O sea, China está dentro de estos establecimientos habilitados a China comiéndole uso de la capacidad a otros mercados a los cuales tradicionalmente abastecíamos, como pueden ser Chile, Israel e incluso la Unión Europea. Acá hacemos el ejercicio para el cual me ha convocado Dardo en representación de confederaciones rurales, que es intentar estimar a grosso modo un valor que se obtiene por un animal colocado en los mercados de exportación y en el mercado interno. Vamos a concentrarnos solamente en los principales mercados a los que abastecemos para cerrar con los tiempos solicitados por la organización. Principalmente los animales los podemos dividir en cuarto delantero, los cortes del chuck and blade y del pecho son los del cuarto delantero. Tenemos el garrón y el brazuelo, que es muy importante en el mercado chino, y todos los animales de consumo, de exportación que se faenan en estas plantas habilitadas a China, sus garrones y brazuelos van indefectiblemente a China, sea el mejor novillo de cuota Hilton, como sea la vaca más flaca que pueda aparecer en uno de estos frigoríficos. Si ese frigorífico está habilitado a China, el garrón y el brazuelo se van a China, sea el animal que fuere. Otro punto importante de la integración de un animal son los cortes finos, el rump and loin, donde tenemos los bifes anchos angostos, los lomos y el cuadril. Y el otro grupo de cortes importantes son los cortes de la rueda, donde podríamos citar la bola de lomo, la cuadrada, el peseto que lo ponemos aparte por el precio diferencial, la tortuguita y la nalga, principalmente. Los precios, acá estamos hablando de una vaca rinde aproximadamente el 47-48% de su peso en carne, eso nos da más o menos que de una vaca de 450 kilos redondeando sacamos 211 kilos en el gancho. Esto, además de carne, incluye hueso y grasa y alguna merma o desperdicio. Básicamente tenemos, no sé si lo pueden ver bien, acá estoy un poco complicado yo, que de esos 211 kilos hay aproximadamente unos 75-80 kilos que no son carne, que son básicamente huesos y grasa, que eso no tiene como destino la exportación. Eso es un subproducto que lo tiene que vender el frigorífico por otros segmentos. Esto nos da armado más o menos, después le va a quedar seguramente la presentación si la quieren analizar en más detalle, una integración que le da por una vaca aproximadamente un valor integrado para la industria de unos $725. Luego tenemos otra categoría que es el novillo. Más o menos las cosas que cambian respecto a la vaca no es el porcentaje de cada corte, sino que al ser un animal más pesado y que rinde más, hay más kilos de carne por animal, y esos kilos de carne se integran de diferente forma que en el caso de la vaca. Tenemos que en los frigoríficos que deciden abastecer al mercado de Israel tiene un mejor precio el cuarto delantero en el mercado israelí,
colocan mucho mejor los cortes finos, los del rump and loin que les mencioné, que en el caso de la vaca se colocan a un precio igual al de los garrones y brazuelos, como si fuera una pulpa más, pero que en el caso de los novillos con destino a la Unión Europea se pueden colocar a un precio que en lugar de $6.300 trepa por encima de los 10.000. Y luego tenemos algunos cortes que van al mercado interno, básicamente porque hay algunos acuerdos no firmados de precio en los cuales los frigoríficos exportadores tienen que entregar matambres y vacíos principalmente y asados a las grandes cadenas de supermercado. Esto nos da como valor de integración de un novillo un poquito más de $1.130 en el caso de un novillo que se coloca el delantero en Israel, la rueda, o sea, la nalga, bola de lomo, etcétera, en el mercado chino, porque hoy es el mercado que mejor paga esto. Antes lo pagaba mejor la Unión Europea, en otras épocas lo pagaba Chile también, pero hoy China, con la mejora de precios que ha tenido como consecuencia de la fiebre porcina africana y su escasez de carne, hoy está pagando los mejores precios del mundo por estos cortes de la rueda y se mandan de cualquier tipo de animal con destino a China con tal de agrandar los volúmenes. Y también tenemos algunos cortes que están yendo al mercado interno básicamente del parrillero. Tenemos un tema que lo tenemos tanto en el análisis de la vaca como del novillo y que es que los subproductos hoy no valen prácticamente nada. El cuero de vaca vale 0, o sea, el frigorífico tiene que pagar para que se retire el cuero de vaca. El cuero de novillo vale menos de 10 pesos por kilo, o sea, en términos de dólares estamos hablando de unos poquitos centavos de dólar. Y vale mucho más la grasa que el cuero. La grasa hoy está en unos 45 centavos de dólar, el buen cebo de novillo, y cuando es una grasa más amarillenta de vaca, ese nivel podría caer a la tercera parte, aproximadamente unos 15 centavos. Así todo, es el subproducto de mejor precio, más los huesos, en el caso de que puedan ser utilizados para la elaboración de harinas, también pueden tener algún valor interesante. No bueno, pero más que 0, que es prácticamente el caso del precio del cuero. Otro valor que está muy deprimido es el de las menudencias, que si bien vemos que las menudencias se exportan bastante fluidamente a algunos mercados asiáticos, a niveles de unos $3.000 por ponerle un número, el recupero para el frigorífico por el completo de menudencias no llega a los 50 centavos por kilo, o sea, estamos en valores muy bajos y es prácticamente como sacámelo de encima para no tener que destruir o hacer algo con esto. No es un valor de integración. Hoy prácticamente lo único que vale en el mercado de carnes como producto es la carne, teniendo algo de valor la grasa y casi valor nulo los huesos y la menudencia, al menos para la industria. Así tenemos una integración en vacas de $725, como dije, en novillos de un poquito más de 1.135, y por último tenemos el mercado interno donde ya nos especificamos, no hablamos más en dólares porque tenemos un sistema de comercialización bastante antiguo que debe datar más o menos de la época de Juan Manuel de Rosas, en el cual el frigorífico solamente mata el animal, le saca el cuero, las menudencias, algunas cosas más, lo desangra, lo parte en dos y salen las dos medias reses con destino a la distribución y muchas veces ni siquiera el frigorífico que hace esto es dueño de la carne, sino que va por cuenta de un matarife abastecedor o este tipo de negocios. En el caso de los supermercados es difícil hacer este tipo de análisis porque está totalmente integrado, o sea, tanto cadenas de supermercado como la Anónima o Coto están totalmente integrados en lo que es la faena y la distribución y venta de su carne, y otros como Carrefour o Cencosud, que es Disco Jumbo, tercerizan en grandes empresas como podría ser Río Platense, Compañía Bernal, Frimsa, que son frigoríficos exportadores de acá de la zona del Gran Buenos Aires, que le hacen el servicio de faena y empaquetado en bandejas para la venta de la carne. Más o menos vender a 155, que es el precio de bajada de la res en los puntos de venta minoristas, nos da un nivel cercano de valor de los 210 kilos de carne que se obtienen de un novillito de 350 a 360 kilos, de unos 33.000 pesos. Como en el caso de los animales de exportación, el cuero vale prácticamente nada y las menudencias también valen prácticamente nada. Entonces, ¿cuánto participa el productor? Que es un poco la idea de este panel que ha tenido Confederaciones Rurales para presentar. En un caso de una vaca que sacamos $725 vendiendo sus cortes de carne a China, el precio que aporta el productor, o que recibe el productor, mejor dicho, que ronda más o menos los
$1,95 aproximadamente por kilo de carne en gancho, es el 56% de ese valor. En el caso de un novillo, donde el productor recibe un poco más, pero no mucho más, piense que una vaca manufactura y vale 110, 115 pesos la carne en gancho y un novillo para hacer Hilton vale apenas un poco más de 130, por lo cual la diferencia es unos 20 pesos como mucho, cuando tradicionalmente esta diferencia era mucho más grande. El productor está con esos 135 pesos, que son un poquito más de $2 por kilo en gancho, está llegando también a un nivel de participación cercano al 55%, como en el caso de la vaca. O sea, podemos ver que en estos segmentos donde hay mucho agregado de valor, porque se desposta completamente el animal, se sacan los huesos, se saca la grasa aparte, no se vende 2 medias reses directamente al sistema de distribución, la producción del productor ronda el 55%. Si nos vamos a los segmentos de consumo, vemos que en ese novillito que pusimos como ejemplo, la participación del productor es cercano al 80%, pero esto es básicamente porque casi no hay agregado de valor de las tranqueras para afuera. Lo único que hizo el frigorífico fue sacarle el cuero, matarlo y separar 2 medias reses para la distribución. Pero si incluimos el trabajo del carnicero, que hace de alguna forma ese trabajo de agregado de valor que no hizo el frigorífico en el caso de esta distribución del mercado interno, se reduciría un poquito a niveles del 65% aproximadamente, porque si tomamos el precio de cada corte y su integración dentro de ese novillito, estamos hablando, en lugar de 33.000 pesos, de cerca de 40.000 pesos, que podría ser el valor que le dé el carnicero a esa media res de novillito. Ahí tenemos un 66% más o menos de participación del productor, por lo cual podríamos concluir, no tengo precisiones de otras cadenas, que dentro de lo que es la ganadería no está tan mal la participación del productor, pero tengamos en cuenta que es un esfuerzo por ahí de mucho más años que en otro tipo de producciones para llevar a lo que es un camión jaula y luego al frigorífico una vaca o un novillo con destino a exportación o un animal liviano que es bastante menos tiempo con destino al consumo. Esto es todo, espero haber cumplido con los tiempos, así que muchas gracias a Confederaciones Rurales.